Bienvenidos a Genciencia.com, Enfoque Interior, charlas sobre salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema un poco denso, un poco complejo, porque estamos terminando el mes de prevención del suicidio, que es un tema bastante complejo de abordar, y hoy vamos a hablar de los duelos no resueltos, cómo se constituyen en un factor de riesgo para las personas que tienen ideación suicida. Y para eso nos acompaña una persona muy especial que ya es de esta casa, que hacía días no veíamos por acá, pero con nosotros está Nubia Estela Arango, psicóloga, muy experta en el tema y en otros tantos, pero ya con ella hemos hablado de estos temas. Nubia, bienvenida, gracias por estar otra vez aquí en agenciencia.com. Hola Adriana, muy contenta de volver a conversar en tu programa. El tema de hoy me interesa a mí particularmente como profesional muchísimo porque suele pasar desapercibido, porque solamente el que lo vive lo tiene presente, el entorno a veces se olvida y cree que ya el asunto del duelo es superado. Así es, Nubia, empecemos entonces diciéndole a nuestra audiencia cuáles son los tipos de duelo, porque no solamente la gente piensa a veces que duelo es cuando alguien se muere, algún familiar, algún ser querido, alguien muy cercano, y entonces hay que elaborar el duelo, pero existen otros tipos de duelo. ¿Cuáles son esos tipos de duelo hacia grandes Bueno, rasgos? empecemos por definir la noción de duelo. Duelo es un concepto que viene de un verbo que casi nadie conoce, que es el verbo duelar. Cuando uno tiene una pérdida significativa de cualquier tipo, pero pierde algo o alguien que era muy valioso, muy importante en su vida, entonces uno duela, es decir, uno se dedica a sentir el dolor de esa pérdida. Es un dolor psíquico, un dolor emocional, que en muchos casos también se convierte en un dolor físico, porque Exacto. duele el alma y duele el cuerpo. Los tipos de duelo, podríamos hablar de duelos normales, porque es normal que me duela perder, a nadie le gusta perder, todos queremos ganar, y desde que nacemos estamos enfrentados a las pérdidas. Entonces hay duelos normales, que se considera aquellas situaciones donde hubo una pérdida significativa, pero con el correr del tiempo yo me reincorporo a mi vida, vuelvo a ser feliz, vuelvo a sonreír, vuelvo a hacer planes, incluso mucha gente convierte los duelos en oportunidades de desarrollo, crecimiento, porque son resilientes. Hay un Sí. tipo de duelo que es el duelo anticipado, y es cuando la persona tiene la oportunidad de prepararse para el duelo. Es el caso, por ejemplo, de un familiar con una enfermedad crónica terminal y la familia alcanza a elaborar el duelo, y cuando la persona fallece hay como serenidad y ya han incorporado la pérdida, ¿sí? Pero el Porque duelo que nos interesa, agradecimiento, perdón que te interrumpa, Nubia, en ese duelo es como un agradecimiento ya porque el cuerpo de esa persona descansa, entonces se prepara sí, la familia para ese momento. hay una serenidad y una aceptación, donde la familia transitó durante todo el periodo de la enfermedad el dolor de la pérdida, la negación, la rabia, y finalmente llegaron a una tristeza serena. Ese duelo anticipado también se puede dar, por ejemplo, en relaciones amorosas, ¿sí? Cuando uno de los dos miembros de la pareja a lo largo de la relación se da cuenta que la relación es mala, que es dañina, que no va para ningún lado, pero no se siente en capacidad de establecer una ruptura, entonces lo que hace la persona es irse desprendiendo del vínculo hasta sentir que está listo para partir. Entonces se hace de esa manera. Cuando me separo, ya lo vivo como una liberación y no con ese dolor de una ruptura abrupta. Entonces, ese también sería un duelo anticipado. En un trabajo, cuando estamos en un empleo que no nos gusta, que no nos llena, que es mortificante, que resulta supremamente doloroso tener que ir diariamente a ese lugar, el duelo que nos interesa hoy es el duelo que no pasa, el duelo que nos cierra, la herida que nos sana, que los psiquiatras llaman duelo patológico. Es aquella situación donde la persona no logra adaptarse
a la pérdida de manera saludable y entonces queda atrapada en el dolor. Es una persona que después de la pérdida significativa, pero sobre todo es muy común en las pérdidas de seres queridos, la pérdida por muerte o separación. O también cuando hay una muerte de alguien muy vinculado, la persona puede pasar años instalado en el dolor y en lugar de disminuir puede intensificarse, ¿sí? Es tremendo. En caso de muerte, alguien lo definía así, un cadáver y dos muertos, el que está enterrado y el otro que está muerto en vida, ¿sí? Sí, Es una tremendo. cosa terrible, ¿sí? Sí, Ocurre mucho en las pérdidas de hijos, en la pérdida de la pareja, en las muertes por suicidio, tienden a ser duelos patológicos. eso es. Eso, Pero entonces, discúlpame, Nubia, entonces, esos son los que llamamos duelos patológicos desde los términos, pues, psicológicos o psiquiátricos. Duelos no resueltos como más para el común, ¿cierto? Es cuando lo que explicabas ahorita. Entonces, primero, hay unos duelos para los que yo me preparo, unas pérdidas para las que yo ya estoy preparado, que no deja de doler, pero es un dolor más tranquilo, se sobrelleva más fácil. Y cuando llegan estas pérdidas intempestivas, porque es, por ejemplo, cuando hablas de muerte de un ser querido, en un accidente de tránsito, por ejemplo, es una muerte que no se esperaba, entonces ese duelo puede ser más difícil de resolver que uno que cuando una persona está enferma y tiene una enfermedad terminal y sabemos que ya no hay como mucho que hacer para que esa persona se devuelva y recupere su salud. Es más o menos eso. ahí tocaste un punto fundamental. Hay factores de riesgo para que mi duelo se patologice o no cierre nunca, porque no todo el mundo se queda instalado en el duelo. Hay que ver qué tipo de personas se quedan instaladas en el duelo. Entonces, ocurre muy comúnmente cuando el vínculo que había con la persona era supremamente fuerte e incluso con carácter de dependencia. Muy común en las relaciones de pareja o en las relaciones madre-hijo o padre-hijo. También, como decías tú, cuando la muerte es súbita, violenta o traumática. Cuando la persona fallece de esa manera, es mucho más difícil integrar la pérdida, porque el doliente, que así se le dice a la persona que sufre la pérdida, el doliente puede quedar atrapado en lo que se llama estrés postraumático. Es decir, su mente no deja de revivir los episodios de la muerte trágica. ¿Sí? También tiene mucho que ver el historial previo de trastornos del doliente, de trastornos emocionales. Si una persona trae una historia de depresión, de ansiedad, esa persona es mucho más vulnerable a la hora de resolver un duelo, porque no tiene, digamos, la estructura psíquica, la estabilidad emocional que le va a permitir eh, poder transitar del dolor a la sanidad, ¿sí? Y el otro elemento también, que es un factor de riesgo, es cuando el doliente no posee una red de apoyo social suficiente. Es decir, cuando no está incorporado en una familia, en un grupo de amigos que lo acompañen en el proceso. La gente solitaria, aislada, que carece de red de apoyo, no tiene de dónde agarrarse, digámoslo así. Entonces, muchos, pero muchos suicidios los cometen personas que vienen de un duelo no resuelto, de un duelo prolongado, de un duelo patológico, porque no logran agarrarse nuevamente de un sentido de vida, se les acaba el propósito. Y ahí es cuando incurren en la autodestrucción. Hay que estar muy pendientes entonces de las personas cuando tienen estas pérdidas o cuáles son sus comportamientos, incluso ante pérdidas pequeñas, los llamaríamos así, para saber cuando tenga una pérdida grande, muy dolorosa, poderle ayudar y rescatarle un poco o crearle como esa red de apoyo emocional, social, para que no se vaya a quedar ahí o no pase lo que obviamente pretendemos que no pase, que es esa ideación suicida. Es como empezar a identificar, digamos, en las familias, esa persona, porque pasa mucho, por ejemplo, ante una muerte, ante un rompimiento sentimental, por lo general los amigos dicen,
eso es una bobada, eso se te pasa, hay más personas, o sea, no legitimizamos el dolor del otro y no sabemos cómo lo está transitando esa persona. Entonces, como cuáles son esas banderas rojas que podemos estar con los ojos abiertos en nuestro círculo, principalmente familiar o de amigos, que podamos ayudarle al otro a que no llegue a esa ideación suicida, porque sabemos que le va a costar mucho elaborar el duelo. Bueno, tocaste dos puntos. A veces creemos que la pérdida es insignificante o que no es tan trascendente. Lo que para ti puede ser pequeño, para alguien puede ser su todo. Pongamos un ejemplo, hay quien hace duelo porque se jubila. Lo que para la mayoría de la gente es un logro, un privilegio extraordinario, para muchas personas es un duelo tremendo, es el duelo por la pérdida de su rol, el duelo porque estaba inserto en un proceso productivo, el duelo de quedarse sin sentido de vida. Entonces, es eso. Para algunas personas, el duelo por haber sufrido una pérdida de su integridad física, ¿sí? Haber sufrido por una enfermedad o una lesión, un daño en su cuerpo que se considera como una desfiguración, perder un miembro por amputación, perder un ojo, quedar con una colostomía. Esas también son duelos gigantescos. Sí. Y para el entorno, pues no, ya pasó, ubíquese. No, para algunas personas eso constituye duelos inmensos. Ahora, ¿cómo saber que el duelo pasa de normal a patológico? Hay dos criterios. Uno, el tiempo, ¿cierto? Porque el duelo es como una cicatrización. Así como hay un tiempo para que una herida corporal me cicatrice, pues también a través del tiempo es que las heridas psíquicas, digamos, se cierran. Pero cuando el tiempo se prolonga y la persona en lugar de mejorar empeora, ¿y cómo es empeorar? Cuando la persona deja de ser el que era, cuando la persona no recupera eh, eh, el normal desarrollo de sus actividades. Una característica importante, cuando la persona empieza a mostrar anedonia, una palabra con H intermedia que es clínica, que significa que la persona pierde su capacidad de disfrute. La persona no quiere salir, la persona no quiere estar con los otros, la persona ya no goza de lo que antes gozaba. El otro síntoma es el aislamiento, la persona se recluye, se esconde, no, no quiere interactuar. También hay cambios en la apariencia física. Vemos que la persona se desmejora muchísimo físicamente y que tiene una expresión facial que denota el sufrimiento en el que está, ¿sí? Sí. Cuando la persona empieza a tomar hábitos como por ejemplo el consumo de sustancias, una de las cosas en las que la gente se refugia en un duelo patológico es en el alcohol. ¿Sí? La persona empieza a beber muchísimo, ¿cierto? Entonces son alarmas que me dicen, esta persona en lugar de mejorar, se está deteriorando, ¿sí? Y que se Que puede hay, convertir muy fácilmente en un riesgo para tener esa ideación suicida o incluso para claro que llegar a sí, ese hecho. claro que sí, claro que sí. Entonces, es sobre todo observación, observación, observación y oportunidades de diálogo. Es poder hablar con la persona sin necesidad de entrar a preguntarle directamente si todavía te duele, si todavía extrañas, si todavía no. Conversar y en la conversación van aflorando, digamos, sentimientos y emociones a través de los cuales uno puede deducir que la persona todavía no se recupera. ¿Sí? La red de apoyo es fundamental la red de apoyo. También importante la psicoterapia y la ayuda farmacológica. Son como dos especies de muletas para que la persona que está en estado de vulnerabilidad pueda reincorporarse a la vida e integrar la pérdida como algo que es, digamos, parte del hecho de estar vivo. Hay una escritora que es Isabel Allende que dice, abro comillas, uno viene al mundo a perderlo todo,
y entre más uno vive, más pierde. Y a lo Así largo de la vida se va perdiendo muchas cosas, tangibles e intangibles, ¿sí? Hay gente que le hace duelo, por ejemplo, a la pérdida de la juventud. Y de hecho, los suicidios en personas mayores son de muy común ocurrencia, porque se pierde la gracia, el atractivo, la fuerza, la agilidad. De pronto se han acumulado muchos duelos de seres queridos. Entonces, las personas mayores tienen un factor de riesgo por eso, porque traen un historial de pérdidas acumuladas. Y además tienen el duelo por el que fueron y ya no son, ¿sí? ajá, Que ya ese no es un está duelo presente. enorme. Y sí, es verdad, entre más años tenemos, más pérdidas acumulamos, más personas Bueno, despedimos. Entonces es entendible esa situación. sí, Novia, se nos va acabando el tiempo. Y yo sé que este tema es grandísimo, podemos encontrarnos en otro momento, seguir hablando de esos duelos no resueltos, porque me parece que es muy importante. Además, tocaste un punto fundamental y es que a veces las personas no entienden. Ahorita hay un poquito más de conciencia, diría yo, de la importancia de ir al psicólogo, de ir a una terapia, de ir al psiquiatra, de tomarse los medicamentos, pero la inconsciencia ha sido que no se dan cuenta las personas que el cerebro es un órgano que hace parte del cuerpo que también se enferma, como los riñones, como los pulmones, como cualquier otro. Entonces, eso creo que puede ser un tema para seguirlo ahondando en otro encuentro que tengamos, pero aquí fundamental lo que nos acabas de entregar, esa información tan valiosa de esos factores de riesgo cuando no transitamos de buena manera los duelos y muy rico poder reconocer nosotros mismos cuando no lo estamos transitando, cuando nos está costando mucha dificultad aceptar esas pérdidas y también cuando estamos en nuestro grupo familiar y social, darnos cuenta de esas personas que se van quedando, cómo poderlas ayudar. Entonces, Nubia, no sé si algún consejo para finalizar este encuentro de hoy. pues básicamente es eso, asumir de antemano que la pérdida es inherente a la vida, que nadie se va de este mundo sin haber sufrido pérdidas, que las pérdidas se acumulan y que lo que hay que hacer es integrarlas como parte del proceso de estar vivo y cada vez que hay una pérdida, ser capaz de incorporarla en la nueva realidad y desarrollar nuevos proyectos y nuevas rutinas, porque la vida está en un cambio constante, es en una corriente dinámica. Entonces, no aceptar el duelo es querer que la vida no fluya. La vida Ujú. da y la vida quita. Nubia, muchísimas gracias por estar en agenciencia.com, Enfoque Interior, charla sobre salud mental. Nos volveremos a encontrar. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Cuídate Con mucho. todo gusto, Adriana, un abrazo.